Hola queridos amigos, sean más de una vez bienvenidos a este canal Biblia Cerca. Complemento a todos con la paz de Jesús. Usted ha logrado percibir de qué vamos a hablar en esta ocasión. Y realmente en cuanto a este tema muchos tienen bastante que decir, tanto como otros tienen muchos pensamientos en cuanto a este tema. Otros tantos se bloquean en mil excusas. ¿Sabe usted por qué? Por el mal concepto que muchos tienen acerca de este maravilloso acto que está dentro del plan de la salvación. Y es por eso que en esta ocasión vamos a estudiar acerca de este maravilloso tema. Pareciese ser un tema sencillo y bastante fácil, un tema del cual ya muchos han escuchado y quizás saben, pero realmente dentro del cristianismo también existen algunas preguntas en cuanto a este tema. ¿Será que puede haber rebautismo? ¿Será que puede haber bautismo de niños? Y en esta ocasión vamos a contestar a esa pregunta. ¿Será que la Biblia autoriza el bautismo de niños menores? Primero que todo, para empezar hablando de este tema, tenemos que revisar sus tecnicismos. La palabra bautismo viene del vocablo griego que quiere decir sumergir, y esto tiene tres significados grandes: muerte, sepultura y resurrección. Cuando hablamos de muerte, sepultura y resurrección, ¿a quién nos recuerda? ¿A quién se parece? Efectivamente, nos recuerda a Cristo, pues quiere decir que el bautismo está íntimamente ligado con Cristo Jesús, y que solamente puede ser bautizado aquel que aceptó o que acepta lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Es decir, que el bautismo está íntimamente ligado con el plan de la salvación, pues este es el primer paso para encontrar la vida eterna. ¿Y cómo es que podemos dar base a esto? En el libro de Romanos capítulo número 6, versículo 3 y 5, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo venció de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. En palabras pocas, lo que Pablo intenta decir es que el hombre viejo, el hombre de pecado, debe ser muerto y debe ser sepultado para resucitar en una nueva vida. ¿Y cómo es que el hombre muere y es sepultado? El viejo hombre muere y es sepultado y resucitado a nueva vida mediante el simbolismo del acto del bautismo. Pero nos preguntamos, ¿será que el bautismo es fundamental para la salvación? Vamos a contestar eso a la luz de la Biblia. En el libro de Marcos, el capítulo número 16, el versículo número 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya con este texto, en palabras de Cristo Jesús, nos damos cuenta que el bautismo está implícito en el plan de la salvación, y que aquel que quiere ser salvo y encontrar la vida eterna, aparte de encontrar a Jesús, de acercarse a Jesús, también debe de entregar a Él su vida por completo, mediante el simbolismo y el acto del bautismo. Y es aquí cuando encontramos una de las preguntas que en el mundo cristiano es bastante frecuente, dado que muchos cristianos hoy practican el bautismo de niños menores, de bebés. Y nos preguntamos, ¿será que el texto está implícito el bautismo de menores? ¿Será que la Biblia autoriza el bautismo de bebés? Seguro, más de una persona que mira este video ha sido bautizado de niño o ha sido bautizado siendo un menor. Pero, ¿será que este bautismo es válido? El texto dice: por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Hagámonos la pregunta, ¿será que da para predicar un niño? ¿Será que uno pudiera hablarle a un niño acerca de las Escrituras y de la Biblia? La respuesta claramente es que sí. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿El niño entenderá, el bebé entenderá todo lo que el Evangelio y la Biblia comprende? ¿Será que el niño se arrepiente al escuchar las Escrituras? Pues recuerde usted que uno de los pasos para ser bautizado es escuchar las Escrituras, es ser evangelizado, pero también uno debe de arrepentirse del corazón, de los males que ha hecho. ¿Será que un niño es consciente de todos los males que ha hecho? ¿Será que un bebé es consciente de todo lo que ha hecho o ni siquiera ha hecho? ¿Cómo podría un niño o cómo podría un bebé arrepentirse?
Por tanto, mismo que pudiéramos predicar a él, no podría arrepentirse, pues no es consciente. Entonces, al no arrepentirse de corazón y ser bautizado, ¿será un bautismo válido delante de los ojos de Dios? Es una pregunta para hacernos. La palabra bautismo quiere decir inmersión, quiere decir sumergirse. El bautismo de niños o de bebés se hace por aspersión, es decir, mojan los dedos con agua o en la palma con agua y lo tiran o lo salpican en la frente del niño, en la cara del niño. ¿Es eso inmersión? Para nada, es aspersión. La Biblia es clara cuando dice que el bautismo, del griego baptisma, tiene que ser por inmersión. Debe ser completamente sumergido en las aguas. No puede ser solamente rociado en la frente. ¿Ha ido usted quizás a algún funeral donde al muerto sencillamente se le ponga tierra en la cara y todo el mundo se vaya para su casa? ¿Qué clase de entierro es ese? Estoy seguro que ninguno ha ido a algún entierro así, pues es entierro, debe ser enterrado completamente. De la misma manera, el bautismo debe ser sumergido completamente. No solamente agua en la cara, no solamente en un sepultorio, nada más tierra en la cara, pues no es completamente válido. Entonces nos preguntamos, ¿qué se debe hacer con los niños menores cuando nacen en un seno y en una familia cristiana? El mayor ejemplo de eso es Jesús. En el libro de Lucas, el capítulo 2, versículo del 21 al 40, la Biblia relata la historia de Cristo niño y dice que sus padres, María y José, lo presentan delante de Dios en el templo. Es decir, que lo más recomendable, dado el ejemplo que ha dado Cristo Jesús en las Escrituras, es presentar a los niños delante de Dios en el templo. La iglesia cristiana protestante no bautiza niños, mas sí los presenta delante de Dios en el templo mediante una ceremonia y un acto de simbolismo de entrega a Dios. El niño en edad más avanzada, con conciencia y con una madurez de diferenciar el bien y el mal, entonces puede ser evangelizado y bautizado. Pues recuerde usted que uno de los pasos importantes para ser bautizado es ser predicado, ser evangelizado y también arrepentirse de corazón de los males hechos en el pecado. Un niño consciente y maduro en edad avanzada puede realizar estos 3 pasos y realizar el último paso del bautismo efectivamente y legalmente delante de Dios. Dentro del bautismo está implícito el simbolismo de muerte, sepultura y resurrección. Pero, ¿cuál es la base bíblica para referirnos a estos 3 aspectos de simbolismo dentro del bautismo? Fíjese aquí que el primer aspecto es la muerte al yo. En el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, mediante este texto, logró comprender que lo único que hacía la diferencia en su vida del antes y el después era su entrega a Cristo. Fue haberse encontrado con Cristo, haber tenido una relación con Cristo íntimamente, haber decidido entregarse completamente a Cristo. Pablo comprendió que la entrega completa a Dios es dejar morir mi voluntad para que Dios haga su voluntad en mi vida. Es dejar que Cristo y que Dios tome decisión en mi vida de a partir de ahora en adelante y dejar de tomar mis propias decisiones, dejar de hacer lo que a mí me parece para que Dios pueda hacer lo que a Él le parece y que pueda cumplir sus planes eternos y grandes en mi vida. Es decir, que entrega a Cristo es morir para vivir, perder para ganar. ¿Cuántas veces nuestras decisiones nos llevan a preguntarnos qué hago aquí? ¿Cuántas veces nuestras toma de decisiones nos hace llegar a puntos en los que no creíamos que podíamos llegar, estar en lo más bajo de nuestra conciencia, estar en lo más bajo de lo que un ser humano ha caído? Pues nuestras propias decisiones no nos llevan a nada bueno, nuestra voluntad no nos lleva a nada bueno, mas la voluntad de Dios cumplida y hecha en nuestra vida nos lleva a las más grandes alturas, nos lleva a vencer, a ser más que vencedores. Es por eso que mediante este acto del bautismo somos sepultados bajo la sangre del Cordero y hechos nuevos, muertos al hombre de pecado y resucitados al hombre de victoria, resucitados al hombre seguidor de Cristo. Somos sepultados bajo esa sangre del Cordero que perdona multitud de errores, que es grande en misericordia y que renueva
todo lo que toca y que es capaz de renovar nuestra vida y nuestro corazón. El segundo aspecto que podemos ver como simbolismo es la resurrección al nuevo yo. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 15 y el versículo 22, la Biblia dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Este versículo nos deja ver que la entrega a Cristo y que el bautismo por simbolismo es una liga entre Cristo y yo. Es decir, que mi relacionamiento con Cristo a través de la entrega mediante el bautismo me asegura, juntamente así como Cristo resucitó, también una resurrección en el día postrero, una resurrección cuando Cristo vuelve por segunda vez. Y el versículo utiliza la frase vivificados, es decir, que a través de la entrega a Cristo experimentamos la plenitud completa del alma y del corazón. Experimentamos la verdadera alegría y el verdadero gozo, pues Cristo es el sentido natural y verdadero de la vida. Teniendo a Cristo, entregándonos a Cristo por completo, entonces empezamos a vivir realmente la vida. Caminar esta vida con amargura no es vivir. Caminar esta vida con vicio no es vida. Caminar esta vida triste no es vivir. Nadie te entiende, no entiendes a nadie, la vida se torna complicada. Realmente no es vida. Pero Cristo dice que el que se entrega a Él será vivificado, será hecho nueva criatura, será hecho pleno y feliz por la gracia de Dios. Es decir, el bautismo es el primer paso a la salvación. Una entrega consciente y pública demuestra mi fe. Yo quisiera terminar este video con la siguiente premisa y el siguiente texto. En el libro de Juan capítulo número 3, versículo número 5, la Biblia dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo tiene que ver con algo más que estar convencido, tiene que ver con estar convertido. Y convertido significa una entrega total y absoluta a Cristo. Significa dejar el yo para que Cristo haga su voluntad en mí. Significa dejar mi voluntad para que Cristo haga su voluntad en mí. Pues la entrega a Dios absoluta mediante el bautismo es el primer paso para la salvación y la vida eterna. Ya lo dijo el apóstol Marcos: es necesario que el que cree sea bautizado, pues es el acto de fe y de amor que Dios necesita que sus hijos hagan por Él, que Dios espera que sus hijos hagan por Él, pues a través del bautismo entregan completamente su vida y su corazón delante de Él. Es necesario que todos los que se acercan a Dios se arrepientan y crean en Él, y que Él es galardonador, que se acerquen con absoluta confianza delante del trono de la gracia, y que puedan ser convertidos voluntariamente por su gracia y por su poder. El bautismo encierra un gran simbolismo y no es algo que puede ser tomado a la ligera. Es por eso que no podemos ir bautizando personas, no podemos ir metiendo personas al azar al agua, sino que cada persona que es bautizada primero debe ser evangelizada, luego debe de arrepentirse y por tercero proceder a las aguas del bautismo. Estos tres pasos son fundamentales para una verdadera conversión y un verdadero cristianismo, un verdadero bautismo mediante la sangre del Cordero. Si tú has sido bautizado de niño, no te sientas mal por estar escuchando estas grandes verdades. Para nada, no es una tristeza. No va a ir al infierno, no se va a perder por haber sido bautizado de niño. Sinceramente, lo que la Biblia enseña es que no fue válido delante de los ojos de Dios y es necesario que usted vuelva a bautizarse dentro de su denominación cristiana para así, de una vez por todas, demostrar su fe delante de los ojos de Dios con el bautismo y el gran simbolismo que éste encierra. Es por eso que yo te invito a que si tú no te has entregado a Cristo por completo, que lo hagas y que permanezcas firmes en la fe. Que Dios te bendiga.